¿Qué? Ya, generalidades del sistema tegumentario. El sistema tegumentario es un sistema conformado por distintos órganos en el cual el órgano predominante es la piel, ¿sí? El sistema tegumentario está comprendido por la piel y sus estructuras anexas. Fíjense que la piel muchas veces nos ponemos a pensar para qué sirve, pero tiene varias funciones. Cumple como una barrera. Es una barrera del medio externo, ¿sí? Evita que cualquier microorganismo o otras sustancias puedan ingresar fácilmente a zonas más profundas del cuerpo. Provee información inmunitaria, ¿sí? Apenas ustedes sufren una lesión, no sé si vieron el video que les mandé, inmunitaria. Apenas nosotros sufrimos una lesión, la piel ya tiene todos los componentes inmunitarios necesarios para desencadenar una respuesta de defensa. Comprende información inmunitaria. Es termorregulador, quiere decir regula la temperatura corporal. Cuando uno, por ejemplo, está en proceso febril, está ardiendo en fiebre, ¿qué es lo más común que le pasa a la persona? Sudoración. Empieza a sudar, y gracias a ese sudor elimina calor interno. Entonces la piel va a termorregular la temperatura corporal interna y evita las pérdidas de agua, ¿sí? La piel es un complejo, un tejido hidrofóbico, ¿sí? No permite el paso libre del agua, ni para adentro ni para afuera, ¿sí? Entonces va a evitar las pérdidas de agua, que el líquido, que nuestro cuerpo es 60 o 70% líquido, más que todo en nuestra edad, se pueda extraer o se pueda filtrar hacia el medio externo, evita totalmente las pérdidas de agua, proporciona información sensitiva del medio externo. La piel es un órgano altamente inervado y tiene una inervación, varios tipos de inervación, no solo tiene una. Es por eso que la persona, aunque no esté mirando, aunque tenga los ojos tapados, si yo voy y lo toco, va a poder decir he sentido algo y va a poder incluso especificar en qué zona le he tocado. Si yo voy y le acerco un encendedor a su piel, va a detectar dolor y calor. Si yo agarro y le pongo una mochila pesadísima en el hombro, va a sentir presión. Entonces, la piel puede proveer sensaciones o puede proveer información sensitiva de muchísimas cosas, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Y como última función, se encarga de las excretas. Sistemas de excreción tenemos muy pocos, ¿no? Principalmente el renal, otro complementario es el biliar, y en una de esas poquísimas porcentajes de excreción está la piel. La piel se encarga de excretas, ¿sí? De ciertas sustancias, ¿no? El sistema tegumentario está conformado de manera general por la piel y sus anexos cutáneos. La piel es la que conocemos. Los anexos cutáneos, ¿cuáles son? Todo lo que acompaña a la piel. ¿Qué le acompaña a la piel? El pelo, los folículos pilosos, ¿sí? Hay zonas de la piel donde tienen bastante pelo, como el cuero cabelludo, en los casos de los hombres la región axilar, región pélvica, ¿sí? Hay regiones que no tanto también. Se acompaña de las glándulas sudoríparas, ¿sí? En toda la extensión de la piel hay glándulas que producen sudor y eso va a ayudar a la termorregulación. Las glándulas sebáceas son glándulas productoras de sebo, ¿sí? Ese sebo es una sustancia oleosa, tipo grasosa, y eso permite la lubricación, bueno, no lubricación, sino el recubrimiento de la superficie de la piel, y con eso evita la proliferación de ciertos microorganismos. Las uñas también son anexos cutáneos. Y las glándulas mamarias, en el caso de las mujeres, bueno, también en los hombres, pero no está evolucionado, también es un anexo cutáneo. Ahora, la piel, ustedes se lo conocen sus tres capas, de afuera para adentro, del exterior para el interior. Está la capa epidérmica, que es la capa más externa, la dérmica, que es la capa media, y la hipodérmica, que es la capa más profunda. La capa hipodérmica está predominantemente formada por tejido adiposo, ¿sí? Que también se conoce como tejido celular subcutáneo, es tejido graso, tejido adiposo blanco de predominancia. Si ustedes veían este esquema de piel, y es un bonito esquema, aquí tengo en general todas las estructuras del tejido de la piel. Fíjense, aquí está la hipodermis, aquí está la dermis, la epidermis, pero fíjense que en la hipodermis hay una circulación venosa, bueno, una circulación sanguínea. Fíjense que forman un conjunto de una arteria y una vena. A eso se le conoce como un plexo, ¿sí? Es el plexo vascular profundo. ¿Por qué? Porque se encuentra en la capa más profunda de la piel.
Pero fíjense que a nivel de la dermis también tenemos otro descubrimiento de vasos sanguíneos, ese es el plexo vascular superficial. Entonces, a nivel de la irrigación de la piel tenemos dos plexos, el plexo superficial, que se encuentra en la dermis, y el plexo vascular profundo, que se encuentra irrigando al tejido celular subcutáneo. Fíjense que entre el plexo superficial y el profundo hay arterias o vasos sanguíneos que conectan un plexo con el otro, ¿no? Son arterias o vasos sanguíneos verticales. Y también de estos plexos hay arterias y venas que van a llegar hacia las capas más basales de la dermis, o las que tienen casi relación con el epitelio, específicamente el tejido conectivo laxo que está debajo. ¿Ya? Creo que hasta ahí. El plexo vascular profundo inervando, irrigando la dermis, no para la hipodermis, el tejido celular subcutáneo. ¿Sí? Y el plexo vascular superficial irriga dermis. ¿Sí? Ya. Histológicamente hablando, la epidermis es la capa más superficial de la piel, ¿no? La que nosotros ahorita vemos, lo que estamos viendo es epidermis. El tejido de la epidermis es como el tejido de la epidermis es un revestimiento de una superficie, recubre una superficie, por ende, ¿qué tipo de tejido es? Epitelial, ¿no? La epidermis es un epitelio. ¿Qué tipo de epitelio es? Plano, estratificado, pero tiene una característica especial, queratizado. ¿Qué quiere decir esto? Como la epidermis es un epitelio plano, estratificado, quiere decir que va a tener muchas capas, por eso es estratificado. Pero la capa superficial o la capa apical, ¿qué tipo de célula va a tener? ¿Qué tipo de célula tiene la capa apical? Planas. No, por eso recibe ese nombre. Ya. La epidermis tiene 4 capas y en algunos casos puede llegar a tener 5 capas. Vamos a hablar desde la zona basal, es decir, la que tiene relación con su membrana basal, hasta la zona más superficial. La primera capa, en ese sentido, así, es el estrato basal. ¿Ya? El estrato basal es el que tiene estas células, que se llaman células basales, que normalmente sus núcleos, etc., ¿no? ¿Cuál es la importancia de las células basales? Que ellas son las células que se van a diferenciar en las células de la piel. Las células de la piel reciben un nombre. ¿Ya? ¿Cuál es el nombre que adoptan las células de la piel? Los queratinocitos. ¿Sí? Esa es una célula de la piel, se llama queratinocito. Entonces, estas células basales, primero son células indiferenciadas, y por un proceso de diferenciación se van a transformar en queratinocitos. ¿Sí? Entonces la siguiente capa va a estar llena de queratinocitos. Ya me digo, está un poco feo, porque no me entiendo. Ya. Entonces, estas células basales que se van diferenciando en queratinocitos, la siguiente capa que discurre se conoce como el estrato, voy a agregar estrato espinoso. ¿Sí? ¿Por qué recibe el nombre de estrato espinoso? Por la forma de sus células. Los queratinocitos, y esto que lo he dibujado no porque no se dibuja, entonces no se dibuja tampoco, pero la morfología de los queratinocitos son en forma de espinas. Su citoplasma, o la proyección citoplasmática de los queratinocitos, van juntas, puntiagudas. ¿Sí? Por eso se llama estrato espinoso, porque el queratinocito adopta formas o proyecciones citoplasmáticas como si tuviera espinas en sus membranas, ¿entienden, no? Tiene esa forma de espinas, por eso se llama estrato espinoso. Estas espinas, entre comillas, que no son espinas realmente, van a tener contacto con otros queratinocitos. Entonces va a haber una unión de un queratinocito con otro queratinocito firme. El tipo de unión que utilizan los queratinocitos
se conoce como uniones en desmosoma. Ya es el tipo de unión que utilizan los queratinocitos para estar firmemente unidos. ¿Se acuerdan que hay varios tipos de uniones? Las estrechas, las comunicantes, las desmosómicas, las hemidesmosómicas, ¿no? ¿Pero? No, esa es otra. Pero va por ahí. La cosa es que uniones en desmosoma es el tipo de unión que utilizan los queratinocitos, ¿ya? Entonces, este sería el estrato espinoso. Ahora, estos queratinocitos siguen madurando, siguen desarrollándose y llegan a una siguiente etapa, la que se conoce como, ¿cómo se llama? Primero quiero decir. Vienen los queratinocitos desarrollándose y empiezan a llenarse así de gránulos. ¿Ya? Esos gránulos citoplasmáticos no son porque sí o no son porque quieren, sino que se está preparando para sufrir un proceso de queratinización, que es que está formando queratina. Esa queratina es la que le confiere la capa finita, entre comillas, bueno, relativamente dura a nuestra piel, y por ende resistente. A este estrato, donde los queratinocitos se empiezan a llenar de gránulos, se le conoce como el estrato granuloso. Tiene toda la lógica, ¿no? Si el queratinocito está lleno de gránulos, es el estrato granuloso. Después de que se llenan de gránulos, empiezan a sufrir un proceso de apoptosis. Y es muy interesante. Las células de la capa más superficial de la piel son células muertas o son células apoptóticas, ¿sí? Los queratinocitos más superficiales son células apoptóticas. Simplemente lo único que estamos viendo es lo que les quedaba, porque ya no tienen, realmente no están vivas. Lo único que les queda es sus gránulos de queratina. Esta queratina que han estado acumulando en el estrato granuloso, una vez que sufren apoptosis, la transforman en filamentos de queratina. Y esos filamentos de queratina van a estar firmemente unidos y eso va a formar la siguiente capa. Porque la siguiente capa no está conformada por células, simplemente está conformada por los filamentos de queratina de los queratinocitos de la capa granulosa. Ya no hay células vivas, solo es queratina, ¿sí? Por así decirlo. Entonces la última capa se conoce como el estrato córneo. Excelente. Entonces, la vida o el ciclo de vida que sufre un queratinocito es de ser una célula basal, se convierte en una, o diferencia en una célula queratinocítica espinosa, se empieza a llenar gránulos de estos gránulos, perdón, me olvidé decirlo, estos gránulos se conocen como gránulos de queratoyalina. Y esta queratoyalina va a ser ayudada de dos proteínas importantes, que es la filagrina y la tricoyalina. Y estas dos proteínas importantes van a permitir que los gránulos de queratoyalina me formen filamentos de queratina, ¿sí? De queratina. Filamentos de queratina. Entonces, una vez que en el estrato granuloso, tricoyalina, filagrina y tricoyalina, estas dos proteínas van a ordenar la queratoyalina en filamentos, ¿sí? De queratina. Entonces ya va a estar la queratina madura, propiamente dicha. Entonces cuando la queratina ya está lista, el queratinocito se suicida o se hace apoptosis. Entonces lo único que queda en la capa superficial son células muertas llenas de filamentos de queratina. Eso es lo que vemos en el estrato córneo. Entonces, una característica histológica importante es que las células de la capa más superficial de una placa de piel no tienen núcleo. ¿Y por qué no tienen núcleo? Porque están muertas. ¿Se entienden? Si están vivas tienen núcleo, pero si no, están muertas. Y se puede observar acá. Fíjense, acá vemos el estrato basal, espinoso, granuloso. Fíjense que todos tienen sus núcleos, pero una vez llegamos al córneo, los núcleos no hay, simplemente son células aplanadas con queratina, no hay núcleo. Por ende, podemos deducir que son células muertas. Y es parte del proceso natural de la queratinización. Sí, cuando el queratinocito va migrando a las capas más superficiales, sube el proceso de
apoptosis y solamente queda su queratina. Y esa queratina está firmemente unida, no se va, no se pierde, porque está unida en uniones desmosómicas. Las uniones desmosómicas son importantes para eso. Pero mientras las células más basales siguen diferenciándose, van empujando lentamente a las capas más superficiales. Entonces llega un punto en el que están súper superficial y se desprenden o se descaman. ¿Sí? Esas son las células descamativas. Nosotros descamamos o perdemos pedazos de la superficie de piel todo el rato, cada segundo, cada que nos movemos, de hecho. ¿Sí? Pero no lo sentimos. Obviamente estas células se descaman y vuelven a ser regeneradas o renovadas, por otras células más jóvenes. ¿Se entiende, no? El concepto. Ya. Entonces, el estrato basal diferencia queratinocitos. El espinoso son queratinocitos con evaginaciones espinosas, que también se llaman células espinosas. El estrato granuloso son queratinocitos llenos de queratoyalina, gracias a la pilarina y a la tricoyalina, permiten formar queratina, propiamente dicha, o filamentos de queratina. Y el estrato córneo es la capa más superficial, posee células codificadas y va a estar ahí. Esto no todavía no lo toman en cuenta, debe haber más de acuerdo. Va a estar en ese sector la barrera viviente contra el agua. ¿Ya? Y van a estar, esto es importante, el estrato córneo, en algunos casos puede haber un estrato lúcido. Sí, ahí ya serían 5 capas. Si ustedes ven, solo hemos nombrado 4 capas, y eso es lo correcto, lo más común. Solo en ciertas zonas hay 5 capas, y esa quinta capa es el estrato lúcido. Yo les pregunto, ¿en qué zonas de la piel encontramos 5 capas en vez de 4? Epidermis. En la mano. ¿En la piel gruesa? En la piel gruesa. Piel gruesa, ¿sí? En nuestra piel, o la piel, nosotros tenemos en conjunto piel gruesa y piel delgada, ¿sí? La piel delgada está distribuida en todo el cuerpo básicamente y ella no tiene estrato lúcido, solo se reconocen las 4 capas que hemos hablado. Solo en la piel gruesa se puede ver una quinta capa que es el estrato lúcido, solo en ese tipo de piel. Ahora yo les pregunto, ¿en qué parte de nuestro cuerpo encontramos piel gruesa? Y en los talones. Palmas de la planta de la mano y las palmas de la mano y plantas del pie, ¿sí? Ahí es donde encontramos la piel gruesa. La piel que está en nuestras manos con la planta de los pies es piel gruesa y resistente. Solo a ese nivel encontramos estrato lúcido. ¿Sí? Después todo el resto de piel que tenemos tiene 4 capas. Ahora, yo le puedo preguntar, o también el doctor le puede preguntar, o también le puedo pedir en el examen de reconocimiento, que usted diferencie entre piel gruesa y piel delgada. ¿Cómo usted histológicamente se puede guiar si está viendo una piel gruesa o una piel delgada? ¿Sí? Anótense porque les voy a dar criterio importante. Primero, la piel gruesa. Su mismo nombre me dice cómo va a ser su epidermis. Su epidermis va a ser gruesa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de piel gruesa. Quiero que se fijen esto bien. Fíjense, esto es la epidermis, va desde acá hasta acá arriba. ¿Ustedes cómo discriminan esta epidermis? ¿Es delgada o gruesa? Gruesa. Ahora fíjense esto de acá. Fíjense que la epidermis va desde acá hasta acá. Delgada. ¿Cómo es la epidermis? Delgada. Entonces, un criterio para saber diferenciar entre piel gruesa y piel delgada es el grosor de la epidermis. En las pieles gruesas, la epidermis es bastante gruesa, pero en las pieles delgadas, la epidermis es piel delgada, la epidermis es relativamente delgada, ¿sí? Eso es un criterio. ¿Cuál es el segundo criterio? En las pieles delgadas abundan en folículos pilosos, ¿sí? En su piel delgada hay folículos pilosos. ¿O acaso en las zonas de piel gruesa hay folículos pilosos? Eso es un criterio interesante. En las palmas de sus manos, en las palmas de los pies, ¿hay pelos? ¿Sí o no? No. ¿Le crece pelo en las palmas de su mano o de los pies? Ni idea, ¿no? ¿Por qué? Y eso es otro criterio. En las pieles gruesas no hay crecimiento de folículos pilosos, solo piel delgada. Entonces, si nosotros vemos una placa histológica, fíjense acá, y acá veo un folículo piloso, acá veo otro folículo piloso. Entonces ya me apoyo, tengo 2 criterios de que estoy viendo una piel delgada. ¿Por qué? Porque la epidermis es delgada y hay presencia de folículos pilosos.
En cambio, la piel gruesa, esta es piel gruesa, otra imagen de piel gruesa, esta también es piel gruesa, no hay folículos pilosos y no va a haber, ¿sí? Casi ningún, no, de hecho no hay, ¿no? Ni para decir que puede haber excepciones, no. En la piel gruesa no hay presencia de folículos pilosos, solamente en la piel delgada. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Con esas dos cosas, suficiente para reconocer piel gruesa y piel delgada. Facilísimo, ¿no? Grosor de la epidermis, presencia o no de folículos pilosos, nada más. ¿Ya? Ahora, la segunda capa de la piel es la dermis. Esta es una pregunta de examen de doctorado en biología. La epidermis tiene una derivación embriológica importante. La epidermis deriva del ectodermo. ¿Se acuerdan que era el ectodermo? Es evidente. Era una de las tres capas germinativas del disco perigonal, era la capa más superficial, que derivaba estructuras nerviosas principalmente y también deriva la epidermis. Entonces eso suele preguntar el doctor. Y la dermis es de derivación mesodérmica. Sí, ahí están las dos preguntas importantes. La dermis tiene una derivación mesodérmica, viene de la capa media del disco perigonal. Ahora, la dermis tiene dos zonas histológicas, y esto es importante. Esta es mi epidermis y voy a dibujar la dermis. ¿Ya? Y acabo de dibujar tejido adiposo. Imaginamos que tejido adiposo, ¿sí? Fíjense que la dermis, junto con la epidermis, hacen este juego de siluetas, como que un sube y baja, un sube y baja, un sube y baja. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. A estas estructuras que van así, a las que forman la dermis, se las conoce como papilas dérmicas. ¿Sí? A las que forman la dermis. Pero a las que forman la epidermis, por ejemplo esta de acá, se las conoce como crestas epidérmicas. Entonces hacen un jueguito, ¿no? De sube y baja en el tejido. Y se ve bonito en las notas histológicas. Acá se ve bien así. Entonces, toda esta zona de la epidermis que se está adentrando en la dermis, esta cresta interpapilar o epidérmica. Y toda esta zona de la dermis que se está adentrando en la epidermis es la papila dérmica. ¿Se entiende, no? Entonces, gracias a eso, nosotros diferenciamos el tejido de la piel en dos zonas. La zona de la dermis que está formando las papilas se conoce como la dermis papilar. ¿Por qué? Porque ella está formando las papilas. Y lo que está por debajo, que no tiene nada que ver con las papilas, se conoce como la dermis reticular. Entonces, hay dos tipos de dermis. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de dermis? Es importante saberlo. La dermis papilar está en relación directa con la epidermis, está abajo en la membrana basal de la epidermis. Por ende, la dermis papilar, ¿qué tipo de tejido es? Tejido conectivo laxo. Siempre el laxo está debajo del epitelio, siempre, no hay excepción. ¿Sí? Entonces, en la dermis papilar, como está debajo del tejido epitelial, es un tipo de tejido conectivo laxo. Y la dermis reticular es un tejido que tiene más fibras, pero en diferente orden. Entonces la dermis reticular es de tejido conectivo denso y regular. ¿Sí? Entonces, a muy grosso modo, esa es la distribución del tejido de la piel. Y se puede ver acá, fíjense, esta placa de piel bonita, esta línea es imaginaria, no es que realmente existe. Entonces, lo que está por encima de la línea, estas zonas, es la dermis papilar. Entonces, se ve acá poner. Esta es la dermis papilar. Y lo que está por debajo de esta línea es la dermis reticular. ¿Se nota la diferencia histológica? Yo creo que sí. Fíjense acá. Acá está la epidermis, aquí está su dermis papilar, por acá es su dermis reticular, y acá se ve tejido adiposo. ¿Sí? Aquí está el tejido adiposo. ¿Se nota que es tejido adiposo o no? Ya, estamos bien. ¿Qué células nosotros presentamos en la capa epidérmica? En esta capa de la epidermis presentamos un grupo variado de células. ¿Sí? Las células más importantes, obviamente las conocemos, son los queratinocitos. Los queratinocitos son los más importantes, ¿no? Forman la queratina, se establecen, se organizan. Ahorita vamos a ver que los queratinocitos tienen una función más importante, aparte de producir queratina. Después, en el mismo espesor de la epidermis, tenemos otro grupo celular
que se conoce como los melanocitos. ¿Cuál es la función de los melanocitos? Producir melanina, prohibido confundir con melatonina, ¿sí? La melanina es un pigmento. Gracias a los melanocitos es que una persona tiene una piel más pigmentada que otra persona que tiene una piel menos pigmentada. He podido decir más oscura o más clara, ¿no? En medicina hablamos de hipercrómica cuando es muy pigmentada, hipocrómica cuando es débilmente pigmentada. Entonces podemos decir su compañero es hipercrómico, su compañera es hipocrómica, ¿no? Bien. O sea, no se rían, se empiezan a reír, de verdad. ¿Ya? Entonces, ¿quién le da ese color, esa pigmentación a la piel? El melanocito, con su secreción de melanina. La cantidad de melanina que uno produce varía según sexo, según genética, principalmente la genética, ¿sí? Dentro de nuestra genética ya está determinada más o menos la cantidad de melanina que va a estar distribuida en nuestra piel. ¿Se entiende, no? Cada una persona aquí ya por genética van a ser más pigmentados que otras personas. ¿Ya? Y es interesante. No sé si alguna vez han visto, inclusive el color de las pupilas de los ojos tiene relación con la melanina, con la pigmentación. ¿Ya? No sé si alguna vez han visto que, por ejemplo, pongámosle, el papá es pigmentado, es moreno, y la mamá es una chica blancona, de ojos verdes, y el papá es morenito y de ojos cafés oscuros, ¿sí? Nace un hijo de ellos dos. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Quién es más probable que nazca como la madre o como el padre? Como el padre. ¿Ya? La pigmentación de la piel es un gen, escucha, me olvidé el término, es un gen recesivo, no, es un gen dominante, ¿sí? Ya, el color de piel y el color de los ojos oscuros son genes dominantes, es decir, en una pareja con diferencias en estos genes es más probable que el producto de la fecundación tenga el gen más dominante. En este caso el gen dominante es el color de piel pigmentada y el color de ojos oscuros. ¿Se entiende, no? Entonces, la cantidad de melanina que uno tiene va a variar un poco dependiendo de la genética. Pero, hay como un pero, también puede ser alterada por factores ambientales. Es decir, una persona puede tener más o menos melanina dependiendo de su ambiente. Y ahí ingresa una hormona importantísima, que es la MSH, ¿sí? O también llamada hormona estimulante de melanocitos. ¿Ya? Es decir, esta hormona se sintetiza y se secreta. ¿Dónde cree que se sintetiza la MSH? Hormona estimulante de melanocitos. No, apófisis. ¿En los qué? No. ¿Dónde secreta? ¿En la apófisis? En la hipófisis. ¿Sí? En la hipófisis se secreta la MSH. Entonces, ¿de qué va a depender esto? Vamos con esto, quiero dibujar esto. Acá. Este es un queratinocito. Aquí está su núcleo. Aquí hay otro queratinocito. Aquí está su núcleo. Y aquí está el melanocito. O sus gránulos de melanina. ¿Cómo hace el melanocito? El melanocito se lo traspasa, ¿sí? A través del citoplasma. Entonces penetra la membrana citoplasmática del queratinocito y a través de ella le dona todos los gránulos de melanina que tiene, para los que necesitan. ¿Ya? Y esta melanina va a hacer esto. Va a empezar a hacer una formación importante en la zona anterior, en la zona superficial del núcleo. No se olviden que esta sería la zona apical y esta sería la zona basal. Entonces, se va a empezar la melanina a acumular en relación a la zona apical. Y eso tiene una función fisiológica importante. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Porque la melanina, si bien es el pigmento de la piel, tiene una función más vital que solo darle color a la persona. Proteger de los rayos UV. Previene el daño de los rayos ultravioletas. ¿Sí?
La melanina está situada específicamente en la zona apical del núcleo y es como una sombrilla, por así decirlo. Va a proteger de todos los rayos ultravioleta al núcleo, porque cuando los rayos ultravioleta le dan de manera directa al núcleo puede llegar a producir mutaciones, y esas mutaciones fácilmente se transforman en cáncer. Entonces por eso que las personas que tienen mucho contacto con el sol, con los rayos ultravioleta, tienen mayor riesgo de generar un tipo de cáncer de piel. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Entonces la melanina es como un factor protector, aparte que nos da el color de la piel, ¿no? La absorbe la luz ultravioleta y evita el daño grave al núcleo del queratinocito. ¿Se entiende esa parte? Entonces, la MSH, debido a que se estimula, vamos a poner un ejemplo. Digamos que su compañera Luciana decide irse a Espejillos a nadar un día full soleado, ¿sí? Está todo el día feliz nadando en las pozas de Espejillos bajo el full sol. ¿Cómo va a estar al día siguiente? Su piel va a ser más pigmentada, más hipercrómica. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Esa excesiva exposición a los rayos ultravioleta va a estimular a que se sintetice más melanina. ¿Para qué? Para intentar proteger al núcleo de los rayos ultravioleta. Entonces, como les decía, la melanina ya de por sí está predestinada genéticamente. Sin embargo, puede sufrir pequeñas alteraciones dependiendo del factor ambiental del medio en que nos encontramos. ¿Entienden, no? Obviamente, si su compañera que ha sido pigmentada nuevamente vuelve a estar en un ambiente exento de la luz ultravioleta, va paulatinamente a recuperar la cantidad de melanina basal que tenía normal, ¿sí? Ya. Entonces la melanina tiene una función mucho más importante que solo darle color a la persona. Es por eso, y lo van a ver, que las personas de piel hipocrómica o de piel blanca tienen mayor riesgo de desarrollar un cáncer de piel que las personas morenas. ¿Sí? Felices de ¿ya? Ahora, los melanocitos, fíjense que se unen con los queratinocitos. Un melanocito se puede unir hasta 36 queratinocitos para donarle toda su melanina. ¿Sí? A esa se conoce como, a esta relación se la conoce como la unidad melanopidérmica. ¿Ya? Que es la relación que tiene el queratinocito, el melanocito con sus queratinocitos. Entonces puede llegar a tener contacto hasta con 36. ¿Ya? ¿Qué otra célula tenemos en la epidermis? Solo estamos hablando de la epidermis, de nada más. ¿Ya? En la capa epidérmica también presentamos otras células importantes que son las células de Langerhans. ¿Sí? Las células de Langerhans son son células que van a estar en la epidermis y van a ser células fagocíticas, específicamente van a ser células presentadoras de antígenos. ¿Se acuerdan cuál es la función de una presentadora de antígenos? Fagocita un patógeno y lo presenta a un linfocito para que este produzca una reacción inmunitaria adaptativa. ¿Sí? Entonces, es importante, por favor vean el video que les mandé ayer también. Cuando uno sufre un daño en la piel, un corte, una herida, algo infectado, los mecanismos innatos van a empezar a actuar ahí, pero las células de Langerhans van a comer a la bacteria y se la van a llevar al nódulo linfático para que éste lo reconozca. Por eso se llama célula presentadora de antígenos. Entonces nosotros podemos decir que las células de Langerhans cumplen una función importantísima en la activación de la inmunidad adaptativa, ¿sí? A nivel de la piel. Entonces estas células de Langerhans cumplen esa función de células presentadoras de antígenos. Presentan complejos tipo 1 y tipo 2 de histocompatibilidad para el reconocimiento de patógenos o de factores, de patrones asociados al daño. Ya pueden reconocer daño de los patógenos y los daños que lo presentan al sistema inmunitario. Hay una pregunta que se suele hacer sobre las células de Langerhans y dice: ¿cuál es el origen de las células de Langerhans? ¿Qué tipo de célula es realmente la célula de Langerhans? ¿Es un monocito? ¿Es un basófilo, etcétera, ¿no? Y tiene una respuesta concreta. Muchos pueden pensar que como la célula de Langerhans fagocita, por ende es un macrófago o un monocito, porque los monocitos se convierten en macrófagos, ¿sí? Uno puede pensar eso, pero no. Las células de Langerhans son específicamente de origen dendrítico, son células dendríticas, ese es su origen exactamente. Obviamente todas vienen de la serie
mieloide común de la médula ósea, pero ellas provienen o se desarrollan a partir de las células dendríticas. No son ni macrófagos, no son ni monocitos, como muchos podemos pensar. ¿Ya? Después tenemos otras células que son las células de Merkel. Estas células de Merkel van a estar junto a los queratinocitos, perdón, a las células basales, y van a estar conectados con una terminación nerviosa. Y esto es importante. A la unión de una célula de Merkel con la terminación nerviosa, en conjunto las dos estructuras, se la conoce como, voy a dejar acá, el disco táctil de Merkel. ¿Sí? Solo se habla del disco táctil de Merkel cuando la célula de Merkel se une a su porción sensitiva aferente. ¿Se entiende? ¿Cuál es la función de la célula de Merkel? Como está unido a un nervio sensitivo, con una terminación nerviosa sensitiva, su principal función es captar estímulos sensitivos. Pero, ¿qué tipo de estímulos sensitivos? Y aquí me lo especifica bien. Las células de Merkel son mecanorreceptores sensitivos que influyen en el tacto epicrítico, también considerado como tacto fino. Vamos a hacer un hincapié acá. ¿Cuál es la diferencia? Y lo van a llevar también en neuroanatomía, pero es para que tengan una base para hablar de ese tema. Nosotros tenemos un sentido del tacto, ¿sí? Podemos tocar y decir, pucha, esto es liso, esto es rugoso, esto es áspero, esto es frío, caliente, etc. Esto es una capacidad discriminativa que tiene la inervación sensitiva. Nosotros tenemos dos tipos de tacto. Ya, un tacto fino, o también llamado tacto epicrítico, y un tacto grosero, o también llamado tacto protopático. Sí, puedes decir cualquiera de los dos nombres. Las células de Merkel se encargan del tacto epicrítico o fino. ¿Cuál es la diferencia entre el tacto fino y el tacto grueso o grosero? Yo les voy a dar facilísimo. El tacto fino discrimina las cosas. Bien, uno agarra cualquier cosa y dice, aquí hay una rugosidad, aquí hay una zona áspera, aquí hay algo, y en base a toda la información que estoy recolectando digo, este es un control remoto. O agarro mi marcador y digo, aquí hay una zona elevada, aquí hay una zona cilíndrica, lisa, aquí hay una zona áspera, y en base a toda esa información recolectada digo, este es un marcador. Con cualquier estructura, la piel, solo con sentirla, puede llegar a discriminar qué es, qué forma tiene, qué sensación tiene, y al final poder más o menos deducir qué es lo que estoy tocando. ¿Sí? A eso se conoce como tacto fino, es una capacidad excelente que tiene el sistema de inervación de la piel. Pero fíjense que las células de Merkel ayudan a ese proceso. Yo les pregunto, este tacto fino, ¿dónde creen que lo tenemos en mayor cantidad o en mayor sensibilidad? En los dedos. Son en las manos. ¿Sí? No hay en ninguna otra zona de su piel que tenga tacto discriminativo tan bien como lo tienen las palmas de las manos. La única zona que la tiene bien desarrollada el tacto fino, el crítico. Vamos a hacer un ejercicio para practicar. ¿Cómo te llamas? Luis. ¿Estás con manga corta? No. ¿Quién está con manga tú? A ver, un cachito que se la va. Papi. Sí, sí. Ahí solamente quedas y lo único que vas a hacer es cerrar los ojos y extender tu mano. ¿Sí? Pero cerrar bien los ojos, si no vamos a poder hacer esta reducción. No, cerrar los ojos, no miren. Yo te voy a pasar un objeto y vos vas a determinar la forma y decirme qué es. Con mucho cuidado. Yo le puedo pasar otro objeto. Un marcador, excelente. Entonces, ese tacto fino, principalmente a nivel de las manos. Ahora quédate quieto, sigue sin mirarme. Mira allá, por favor. ¿Ya? Yo voy a ponerte el objeto sobre esta zona de tu piel y tú me vas a decir qué forma o qué más o menos piensas que es. ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es la sensación? Igual con el ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es la sensación? ¿Esta sensación es la misma que sentiste hace rato? ¿Esta?
Entonces, son las más Entonces, son las más lejanas de la piel, no pueden discriminar. Eso es tacto grosero, ¿sí? O protopático. Lo van a ver más bonito en la anatomía. Continuemos. Las células de Merkel entonces se encargan del tacto fino, discriminativo, y por ende van a estar en mayor abundancia en las palmas de las manos, que es donde más hay inervación sensitiva para discriminar. ¿Ya? Ahora, los queratinocitos, ya tenemos 30 minutos. ¿Ya? Los queratinocitos son células que producen queratina, evidentemente, pero no es su única función. Los queratinocitos también van a producir una barrera, ya otra barrera más que primero escuchan, ¿no? Una barrera que se conoce como la barrera epidérmica contra el agua. ¿Sí? ¿Dónde y cómo lo hacen? Si ustedes se fijan acá, esta es la capa profunda y esta es la capa granulosa. La barrera epidérmica contra el agua se ensambla en la capa granulosa. ¿Qué es esa barrera específicamente y por qué está formada? Evidentemente en nuestro cuerpo, al principio decíamos que una de las funciones principales de la piel es evitar la pérdida de agua. Sí, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a evitar que el agua se salga o el agua entre? No puedo. ¿Cómo lo hace? Tiene que establecer una barrera. Esta es la barrera que establece, una barrera que evita que el agua se filtre para el exterior o incluso que ingrese del exterior para adentro. ¿Por qué lo evita o cómo lo evita? Esta barrera epidérmica contra el agua tiene dos composiciones. Una composición lipídica y una composición celular. Y ustedes de segurísimo saben que los lípidos no se llevan bien con el agua, son hidrófobos. Entonces el agua no puede ni salir ni entrar porque hay una barrera de lípidos, ¿sí? Esa barrera epidérmica contra el agua. Gracias a que está formado la barrera lipídica, a estas estructuras que están en los queratinocitos que se conocen como cuerpos laminares. Es decir, los queratinocitos tienen la presencia de cuerpos laminares y estos cuerpos laminares secretan sustancias lipídicas y esas sustancias lipídicas ensamblan la barrera epidérmica contra el agua junto con una envoltura celular. Entonces estos dos componentes son la barrera epidérmica contra el agua, evitan la filtración de agua del medio más profundo hacia el medio externo y así controlamos las pérdidas de agua. Puede parecer curioso, cuando ustedes escuchan el tema de hidratación de la piel, ¿no? Evidentemente, realmente nunca va a ocurrir una hidratación de la piel. ¿Por qué? Porque la piel es impermeable al agua, el agua nunca entra, ¿sí? Nunca. Pero lo único que sí puede entrar con la piel con facilidad son sustancias que se lleven bien con los lípidos, sustancias fluorosas, ¿sí? Lo único que puede ser absorbido. Después las sustancias que son hidrofílicas o son afines por el agua no se pueden absorber porque no lo permite la barrera. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Claro, el sudor es la composición del sudor. El sudor no es que es una pérdida de agua, sino que es una secreción activa que hacen las glándulas para eliminar la temperatura corporal, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de absorción de agua, es decir, que a través de esta piel no puede absorber agua, realmente no se puede porque hay una barrera. Pero las glándulas sudoríparas sí tienen la capacidad de producir o eliminar líquido y con ese líquido eliminan temperatura. Solo eso. Claro, solo para que se evapore. Pero no, obviamente, bueno, vamos a ver. Imaginemos que la barrera epidérmica es esta, contra el agua. ¿Cómo son las glándulas sudoríparas realmente? Las glándulas sudoríparas son así, son túbulos enrollados que penetran fácilmente. Es decir, tienen un conducto fácil para salir al exterior. Entonces sí pueden salir ellas, solo ellas, porque ellas sí tienen su propio conducto. Pero digamos, una molécula de agua si quiere escapar por acá, no va a poder porque está en la barrera. Solo estas glándulas sudoríparas pueden atravesar fácilmente porque tienen un conducto que drena directamente en la superficie de la piel, ¿sí? Ya. Entonces los queratinocitos sirven para producir la queratina y también forman esta barrera importante que es la barrera que tiene contra el agua. Los melanocitos, ya lo hemos visto, sintetizan melanina y la melanina la donan a los queratinocitos por un proceso que se llama secreción citógena. ¿Ya? Los queratinocitos van a donar su melanina a los melanocitos van a donar su queratina a los melanocitos van a donar su melanina a los queratinocitos a través de secreción citógena, ¿sí? Es decir, que yo agarre mi componente y lo introduzca directamente dentro del citoplasma de la célula. Eso es secreción citógena. ¿Ya? Le voy a hacer un trabajo de investigación. Anótense.
quiero que me hagan una investigación con dibujos incluidos sobre qué es la secreción citócrina, qué es la secreción autócrina, qué es la secreción. ¿Están anotando? ¿Lo puedo anotar? La voy a dictar dentro, ¿ya? ¿Qué es la secreción citócrina? Con dibujo incluido, por favor. ¿Qué es la secreción autócrina? ¿Qué es la secreción parácrina? ¿Qué es la secreción apócrina? ¿Qué es la secreción merócrina? ¿Y qué es la secreción holócrina? ¿Anotaron todo? Es autócrina, parácrina, holócrina, citócrina, merócrina y apócrina. Son 6. ¿Sí? Eso lo hacen con dibujito incluido y les voy a hacer valer por los médicos. ¿Ya? Un punto. Ya. Sigamos con esto. ¿Cuántas diapositivas nos faltan? No. Ya. La inervación de la piel. Evidentemente la piel yo les diría que está altamente inervado, es uno de los órganos más inervados, ¿no? Pero, ¿inervados en qué sentido? En que tienen mucha variación de tipos de inervación. Estos tipos de inervación le van a conferir una sensibilidad diferente a distintos estímulos. Por eso, fíjense, no lean todavía esto, fíjense que la piel puede discriminar el tacto fino, puede sentir calor, frío, dolor, puede presentar vibraciones, sensaciones de cosquilleo, sensaciones sexuales, mecanorreceptores, baroreceptores. Es decir, la piel tiene una capacidad discriminatoria de los estímulos sensitivos muy bonita. ¿Sí? Por eso les decía al principio, por más que la persona puede ser ciega, puede ser que tenga sus ojos tapados y vendados, pero dependiendo del estímulo que yo le provoque en la piel, la persona lo va a sentir y va a decir, de lo que les decía al principio, si yo le acerco un encendedor a la piel de la persona, va a decir, ah, me estás quemando, va a sentir dolor y calor y va a poder ubicar dónde. O por ejemplo, si yo le coloco, si yo vengo y la apuñalo a su compañera, va a sentir el dolor y va a detectar exactamente dónde fue. Entonces, sin necesidad de verlo. Entonces es porque la piel tiene una inervación bastante variada y vamos a hablar de esas inervaciones. Voy a dibujar en este gráfico de aquí. ¿Qué? Voy a borrar esto. Ya. Lo que me interesa acá específicamente es que de todas esas inervaciones ustedes más o menos ubiquen de la función, pero más que todo la ubicación. ¿Sí? La función la van a volver a repasar al año en fisiología, pero la ubicación no, es importante. ¿Sí? Las terminaciones nerviosas libres son pequeñas fibras nerviosas que no conectan con nada, por eso se llaman libres. ¿Dónde se distribuyen? Una terminación nerviosa libre es así, viene de un nervio sensitivo, viene, y se empieza a ramificar dentro del espesor de la epidermis, pero no se conecta con nada realmente, está libre, por eso se llama terminaciones nerviosas libres. Fíjense que llega a conectar con la epidermis, esa es la terminación nerviosa libre. Fíjense que las terminaciones nerviosas libres van a incluir el tacto fino, van a incluir en las sensaciones de calor, de frío, de dolor, de hormigueo y también de sensaciones sexuales, ¿no? Eso puede ser. Ahora, los corpúsculos de Pacini, ¿sí? La ubicación de los corpúsculos de Pacini es en la capa hipodérmica, ¿sí? Ustedes van a ver dónde van a ir a buscar al corpúsculo de Pacini aquí. Y esa estructura es así. ¿Qué forma parece para ustedes? ¿Cómo? Puede ser como una paleta, ¿no? Es una estructura enrollada en múltiples membranas, ¿sí? Este corpúsculo de Pacini, su ubicación es hipodérmica, se encuentra en relación con el tejido celular subcutáneo. ¿Cuál es la función del corpúsculo de Pacini? Es un barroreceptor profundo. Quiere decir que este corpúsculo de Pacini va a detectar cambios de presión. Barroreceptor es un receptor que detecta presión, ¿sí? ¿Y a qué se refiere eso?
que nosotros en nuestra piel tenemos la capacidad de discriminar la cantidad de presión que ejerce algo sobre mi piel. No es lo mismo que yo venga acá donde su compañero y pose ligeramente mi mano, él va a sentir presión, a que venga al mismo compañero y lo empiece a apretar. Es una diferente presión. Entonces, ¿quién está encargado de detectar esos cambios de presión? Los corpúsculos de Pacini. ¿Ya? Ahora, otra estructura importante que tenemos son los corpúsculos de Ruffini. Los corpúsculos de Ruffini son así. ¿Ya? Vienen y tienen esta forma triangular. ¿Ya? Son terminaciones nerviosas que están distribuidas en la capa dérmica. ¿Sí? Estos corpúsculos de Ruffini, su principal función son mecanorreceptores ligados al desplazamiento de fibras colágenas. La función es un poco compleja, ¿no? Por eso les digo, las funciones las van a repasar, pero su ubicación sí se me acuerda, por favor. ¿Ya? Fíjense que estos corpúsculos de Ruffini van a detectar estiramientos, torsiones, pero son de adaptación rápida. A ver, ¿cómo les explico esto? Cuando nosotros hacemos un movimiento o presionamos nuestra piel contra algo, las fibras de colágeno se desplazan, se mueven, evidentemente. Si yo me siento, mis fibras de colágeno se van a mover para disipar la presión de mi peso sobre la piel de las nalgas, digamos, ¿no? Y es algo que pasa. Entonces uno detecta, o la piel siente esos movimientos de las fibras colágenas gracias al corpúsculo de Ruffini. ¿Es del dolor? Entonces, ¿perdón? ¿Es del dolor? ¿Perdón? ¿Es del dolor? No, no es que es del dolor. Si yo me siento, estoy sintiendo que algo está presionando sobre mi piel, ¿no? Y ustedes lo sienten. Ahorita, por ejemplo, les estoy hablando de eso y están sintiendo su piel presionada sobre la silla. Pero ¿por qué se llaman de adaptación rápida? Y esto es interesante, porque a los minutos o a los segundos esa sensación desaparece y pareciera que no estuviéramos sentados. Ahorita que les estoy hablando, es chistoso, ahorita que les estoy hablando, todos ustedes están sintiendo la presión de su piel sobre la piel del asiento o sobre el asiento. Nos vamos a hablar 10 minutos más adelante y ni se van a acordar que están sentados. ¿Sí? ¿Sí o no? Claro, porque son de adaptación rápida. Entonces uno siente la sensación en un momento y después la sensación se adapta y uno ya no siente esa presión. Sí, uno después, nomás de que está sentado 3 horas, dice, pucha, me duele recién, cuando ya hay fibras apretadas, cuando ya hay isquemia de la piel, cuando hay posible daño celular, ahí recién dice, pucha, me senté mucho tiempo. Pero después nos olvidamos, ya es interesante. Esos son los corpúsculos de Ruffini. Los corpúsculos de Meissner, y esto es importante, su ubicación es a nivel de las papilas dérmicas. A ver, Joel está. ¿Ven a Joel? ¿Sí? Si yo le digo, escúchame, si yo le digo que los corpúsculos de Meissner están ubicados en las papilas dérmicas, ¿dónde me lo dibujaría? ¿Cómo se llama? Estas son las papilas dérmicas. ¿Ya? Entonces, acá, eso quería decir, ver si entendían la diferencia entre papilas dérmicas. ¿Ya? Esas protrusiones de la dermis son las papilas dérmicas. Entonces, acá van a estar situados y tiene una forma muy interesante. No lo dice así el libro, pero yo lo asevero así para entenderlo. Tiene esta forma de remolinito. ¿Ya? Esos son los corpúsculos de Meissner. ¿Sí? Y los corpúsculos de Meissner van a participar como receptores táctiles. ¿Sí? Van a detectar las sensaciones táctiles de tacto. Entonces, también los corpúsculos de Meissner están ampliamente distribuidos, principalmente en las manos. Y el último tipo de inervación que tenemos es el disco de Merkel, que ya lo hemos hablado hace rato, ¿no? El disco de Merkel se conoce cuando una célula de Merkel se une a su terminación nerviosa sensitiva. Eso es un disco de Merkel. Después solo se conoce como célula de Merkel. ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces el de Meissner es epidermis. ¿Perdón? Está en la capa de epidermis. No, está en la papila dérmica. Esto es dermis. Ah, El de Ruffini está distribuido en la dermis. El de Pacini está distribuido en la hipodermis. Y las terminaciones nerviosas libres son las únicas que penetran en la capa epidérmica, las únicas. Después no. Obviamente, otra sección, las células de Merkel están situadas con células de la membrana basal, que son las células de Merkel. ¿Sí? Vamos a ver este grafiquito. Va. Este de acá. Me gusta.
a muy grosso modo, acá me habla de todas las terminaciones nerviosas existentes. Fíjense que las terminaciones nerviosas libres llegan a la capa epidérmica, llegan a la capa epidérmica, después tenemos el corpúsculo de Pacini, que está en la capa epidérmica, después también tenemos los discos de Merkel, que tienen relación con las células de Merkel, aquí están los corpúsculos de Meissner. Hay unas que no les hablé, que son las terminaciones peritriquiales, que estas van a estar inervando al folículo piloso, ¿sí? Nada más. Una cosa que me está olvidando, histológicamente, ¿cómo vemos un corpúsculo de Pacini? Yo les decía, los corpúsculos de Pacini son como membrana, una de otra membrana, dentro de otra membrana. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Si hacemos un corte histológico al corpúsculo de Pacini, se ve esta estructura. Esa es una membrana dentro de otra, como si fuera un remolino, un caracol que va yéndose internamente. Esta es una placa de piel. Yo les digo a ustedes, ¿dónde vemos el corpúsculo de Pacini ahí? ¿Lo pueden identificar con la vista? ¿Sí o no? En esta imagen de la derecha. ¿Se ve el corpúsculo de Pacini o no? Sí. ¿Todos lo ven? ¿Está? Sí, Acá. Este es el corpúsculo de Pacini. ¿Cómo yo me ubico? Primero está en la capa hipodérmica. Ahora vamos en ese punto. Está en la capa hipodérmica porque tiene relación con el tejido adiposo subcelular. Y aquí está el corpúsculo de Pacini. ¿Sí? Otro, el corpúsculo de Meissner, es este de acá, está entre las papilas dérmicas y para mí tiene forma de remolinito. ¿Ya? Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Está distribuido entre la papila dérmica. Generalmente en placa histológica los más visibles son el de Pacini y el de Meissner. ¿Sí? Los otros sabemos que sí están ahí, pero no siempre se observan en la placa histológica. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? Tal vez el de Pacini o de Meissner, que son los únicos que se pueden observar, después no se observan. Inervan al folículo piloso. Peritriquiales. Ya. Ahorita vamos a acabar este tema de segmentario y la siguiente clase vemos las placas correspondientes. ¿Está bien? ¿No? Sí. ¿Cómo? Van a inervar el folículo piloso. Voy a volver a esa zona de aquí. Ya, continuamos. El folículo piloso, ¿en qué tipo de piel se encontraba? Es delgada. Solamente en pieles delgadas, ¿ya? No vamos a ver nunca un folículo piloso en piel gruesa. ¿Qué características tiene el folículo piloso? El folículo piloso tiene 4 zonas. Imagínense, ¿tiene alguien un marcador negro? Imagínense el folículo piloso. ¿Dinero? Allá. Voy a borrar esto de mi. Imagínense el folículo piloso como esta estructura. ¿Ya? Entonces, fíjense que el folículo piloso se apertura a través de la epidermis, tiene un espacio. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos decir que el folículo piloso tiene 4 zonas. La zona del infundíbulo, que es la zona donde está entrando, donde hace la perforación hacia la capa epidérmica, la zona del istmo, después está la cresta angular, que es una zona del folículo piloso que es o protuberancia folicular, y después está el segmento inferior del folículo piloso. Esas serían las 4 zonas que tiene el folículo piloso. ¿Ya? Ahora, anexados al folículo piloso van a estar 4 estructuras importantes, es decir, un folículo piloso siempre está acompañado de sus 4 compañeros, que lo vamos ahorita a determinar quiénes son. A este conjunto de folículo piloso y sus compañeros se la conocen como la unidad pilosebácea. Esta unidad pilosebácea está conformada por, obviamente, el folículo piloso. ¿Pero qué le va a acompañar al folículo piloso? En las placas histológicas vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver un grupo así de células que van a drenar directamente acá. ¿Sí?
Estas son las glándulas sebáceas. Después vamos a ver otro grupo celular que tiene luces más amplias que también van a drenar en el folículo piloso. Estas son las glándulas apócrinas. Y después también vamos a observar que el pelo tiene unas fibras musculares, ¿ya? Estas fibras musculares lisas dicen músculo erector del pelo. Estos 4 componentes conforman la unidad pilosebácea, es decir, un pelo siempre va a estar acompañado de glándula apócrina, de glándula sebácea y del músculo erector del pelo. Todo eso es una misma unidad, ¿sí? Ahora, acá podemos observarlo. Aquí está una glándula apócrina, aquí está su glándula sebácea, su músculo erector del pelo y el pelo propiamente dicho, ¿sí? El pelo tiene zonas histológicas muy... Para hacer pelo tiene 6 zonas histológicas. Está, para hacer el pelo, ¿no? Está la médula, la corteza, la cutícula interna, cutícula externa, la capa de Huxley y la de Henle. No lo pregunta el doctor, no lo preguntó nunca nadie en mi vida, así que el que quiera aprenderse lo que aprende. Pero si le preguntó, perdón. Si me pregunta, perdón, no sé. Nunca preguntaron. La primera pregunta. Ya, yo le pregunto, si yo les pusiera la placa de la izquierda y les preguntara qué tipo de piel es, gruesa o delgada, ¿qué me pondrían? ¿Por qué? Porque tiene folículos pilosos. Hay presencia de folículos pilosos, eso es más que suficiente, ¿sí? Con ese argumento se defienden haciendo, ¿sí? Hay presencia de folículos pilosos, ¿ya? Ahora, van a ver ustedes, por ejemplo acá, en esta imagen de acá se ve bonito, el folículo piloso, este de acá es un folículo piloso. Este es un folículo piloso y fíjense que aquí hay un grupo de células, aquí hay otro y aquí hay otro, y fíjense que están drenando directamente en el pelo. Estas son las glándulas sebáceas y van a atenderme aquí un poquito. Las glándulas sebáceas son glándulas de tipo holócrina, y eso es dentro de su investigación. ¿Qué es secreción holócrina? Me lo dicen la siguiente semana. Y las glándulas sebáceas, su principal función es la producción de sebo, y este sebo va a ser drenado directamente en el tallo del folículo piloso y por ende se va a ir al exterior. Ya es una capa oleosa. El rostro nos dice algo un poco chistoso, ¿no? Pero curioso y a la vez interesante. El sebo que nosotros producimos dice que es la firma química de cada persona. ¿A qué se refiere esto? Que la composición química del sebo de cada uno es única. Y un poco más curioso, este sebo en los animales tiene funciones reproductivas de atracción sexual. ¿Ya? Probablemente nosotros no sirve, ¿no? Nosotros somos seres un poco más intelectualmente desarrollados que los animales, no nos dejamos llevar por estas firmas químicas, ¿no? Sería raro si fuera así. Entonces, estas glándulas sebáceas van a producir el sebo, que aparte de tener esa firma química, feromonas, entre otros componentes, también es una sustancia que va a evitar la proliferación de bacterias, ¿sí? Su piel está cubierta de sebo, quiera o no, ¿sí? Especialmente la piel delgada. Entonces, las bacterias que se asientan ahí, porque las bacterias se asientan en la piel, les guste o no les guste, en todo lado y a cada momento, no van a proliferar muchas de ellas. ¿Por qué? Porque está ahí esta capa oleosa que les impide vivir tranquilas, para hacer un pegamento para ellos, no les gusta, no les favorece para identificarse. Ahora, lo que me interesa, histológicamente, ¿cómo yo reconozco una glándula sebácea? Fíjense, las glándulas sebáceas son grupos celulares que primero siempre van a estar en relación con un folículo piloso, porque es parte de la unidad pilosebácea, siempre tienen que estar cerca de un folículo piloso y van a tener una agrupación estructural. Y fíjense que ellas tienen un núcleo, basófilo intenso. Su núcleo se ve clarito o no. En las otras se les nota el núcleo bonito, redondito y claro, porque tiene una tensión muy adecuada. Pero su citoplasma, ¿qué características presenta? ¿Cómo lo ven su citoplasma de estas células? Su núcleo es intenso, se nota clarito. ¿Y su citoplasma, qué dirían de él? Opaco. No, casi es como blanco. ¿Se nota o no? Estas características histológicas de las glándulas sebáceas presentan un núcleo bien definido con un citoplasma de baja
afinidad por atención o por ende opaco. Pero no es lo único que presentan. Fíjense que también presentan estas células de tinción intensa y estas van a discurrir como si fueran pequeños cordoncitos. Estas son las células basales. Estas células basales se van a convertir en células sebáceas cuando se requiere. Y todo este conjunto es la glándula sebácea que drena de manera directa en el folículo piloso. Yo tengo una amiga que también es auxiliar de histología y ella refería a las glándulas sebáceas. Yo no sé el término porque no lo conozco bien, pero mi compañera refería a las glándulas sebáceas como niguas. ¿Ya? No sé qué es niguas, pero ahí ustedes saben. ¿Ya? Se parecen a niguas, me decían. ¿Ya? Pero también para los que les sigan pueden asociarlos. Las glándulas sebáceas tienen esa morfología estructural. ¿Qué son las niguas? Ya, entonces, ese es un tipo de glándula que tenemos en la piel. El otro tipo glandular que tenemos son las glándulas productoras de sudor. Tenemos dos tipos de glándulas productoras de sudor, las écrinas y las apócrinas. Y es lo que les decía, las que pertenecen a la unidad pilosebácea, es decir, van a estar al lado de un folículo piloso, son las apócrinas, y son estas de acá. Tienen una luz prominente y drenan de manera directa al folículo piloso. Pero hay otras écrinas que estas van a nacer desde capas incluso más profundas y ni siquiera van a irse al folículo piloso. Ellas solitas van a drenar de manera directa en la superficie de la piel. Esa es la diferencia. Las écrinas son glándulas tubulares enrolladas que no tienen relación con el folículo piloso, directamente drenan a la superficie. En cambio, las glándulas sudoríparas apócrinas son glándulas que tienen que drenar en el folículo piloso. Ambas se encargan de producir sudor. Sin embargo, las écrinas tienen una mayor función en la regulación de la temperatura. ¿Sí? Ahora, histológicamente, ¿cómo yo reconozco o diferencio entre una glándula sudorípara écrina y una glándula sudorípara apócrina? Yo les voy a decir esto. Esta imagen de acá es glándulas sudoríparas. No sé si ve mi puntero, ¿verdad? Sí. Esta imagen de acá son glándulas sudoríparas apócrinas. Y esta imagen de acá son glándulas sudoríparas écrinas. Si yo les pidiera qué diferencia viene entre estas dos glándulas, ¿qué me dirían? La cantidad de células. ¿Perdón? La cantidad de células. Puede ser la cantidad de células y fuerte, a ver. ¿Me escucharon todo? La luz. La luz del tubo excretor. ¿Cómo está la luz? La luz, no se olviden, cuando hablamos de luz estamos hablando del centro de un conducto, ¿ya? La luz, en el caso de las apócrinas, es bastante amplio, ¿sí? Una glándula apócrina tiene una luz amplia. Y fíjense que en esta luz amplia hay pequeños detritos celulares. ¿Por qué hay detritos celulares? Porque es de secreción apócrina. Yo tengo una serie de esa genesis, ¿ya? Sin embargo, las glándulas écrinas tienen una luz minúscula, ¿sí? Es una luz bien delgadita y minúscula. Esa es la gran diferencia histológica, no es la única. Fíjense que las glándulas apócrinas van a formar un epitelio cúbico simple con una poca cantidad de células y una luz amplia. En cambio, las glándulas écrinas tienen una gran cantidad de células agrupadas con una tinción más intensa y una luz muy reducida. ¿Se notan las diferencias, no? Yo les pregunto, ¿estas glándulas de acá son écrinas o apócrinas? Apócrinas. ¿Estas glándulas de acá son écrinas o apócrinas? Écrinas. ¿Estas glándulas de acá son écrinas o apócrinas? Écrinas. ¿Y estas? Apócrinas. Ya. No se olviden que las apócrinas siempre van a estar en relación con un folículo piloso. ¿Sí? Si vamos a ver una apócrina, tiene que estar cerca de su folículo piloso. No sé que el corte sea un poco especial y no se nota. Pero en la mayoría de los casos sí se nota. Lo mismo que las glándulas sebáceas. Sí van a tener relación con el folículo piloso. Pero las glándulas écrinas son las únicas que van a estar en un punto solitas, que no tienen nada que ver con el folículo piloso. Por ejemplo, si acá está el folículo piloso, aquí yo tengo que saber que va a estar cerca la apócrina y la sebácea. Pero una glándula écrina va a estar por acá. Entonces eso me puede ayudar a guiarme, ¿sí? Si estoy viendo una écrina o una apócrina. Si no hay relación con el folículo piloso y es una glándula de tinción intensa y una luz reducida, sin duda es una glándula sudorípara écrina. Pero si yo veo una glándula de tinción más o menos intensa, con luz amplia y que tiene relación con un folículo piloso, sin duda es una apócrina. ¿Ya? Y no van a confundir con la sebácea. La sebácea tiene otra morfología. Son una agrupación de células con un núcleo definido y un citoplasma muy opaco, fluorescente. ¿Se entiende la diferencia? Ya está. Un poco complejo, ¿no? Vamos con las uñas.
Y de ahí acabamos. Las uñas creo que nadie. ¿Ya? Las uñas tienen la misma composición histológica que cualquier segmento de la piel, ¿sí? Tienen su dermis, su epidermis, su dermis y su hipodermis. Y aquí se ve bonito. Sin embargo, ¿cuál es la gran diferencia de las uñas? ¿Sí? Las uñas son piel, pero son piel dura. ¿Y a qué deben su dureza? Al tipo de queratina que tienen. Los queratinocitos producen queratina. Y la teoría nos dice, al menos en dermatología enseñan, que en el cuerpo hay 50 tipos de queratina. ¿Sí? Le ganaron a la colágeno, que eran 25. De estos 50 tipos de queratina, hay queratinas duras y hay queratinas blandas. Entonces yo les pregunto, ¿las uñas qué tipo de queratina creen que tienen? ¿Duras o blandas? Duras. ¿El resto de la piel dura, queratina dura o blanda? Blanda. El pelo también está formado por queratina. ¿El pelo es queratina dura o blanda? Dura. ¿Qué dice? Es queratina dura. ¿Ya? Pero obviamente no es la misma dureza que tiene la uña, pero sí es de queratina dura. ¿Se entiende, no? Entonces hay varios tipos de queratina. Entonces la uña tiene esta consistencia dura por el tipo de queratina, pero sigue siendo piel, sigue teniendo las mismas capas como siempre, solo que su queratina es dura, por ende se ve así. La única diferencia que nosotros podemos notar en las uñas es que estas uñas van a tener un segmento que se conoce como la matriz unguial, y esa matriz unguial va a empezar a diferenciarse en queratinocitos. Es decir, la uña en vez de crecer de abajo para arriba como lo hace la piel normal, crece desde la matriz unguial hacia la zona más externa. La única gran diferencia, después es lo mismo. Es decir, las células crecen desde la matriz unguial en sentido distal, ¿sí? Y la uña va creciendo, se van alargando. Está de más decir que las uñas de los pies crecen mucho más lento que las manos, pero por si alguno no lo sabe. Y eso sería todo.